El Señor Jesucristo les bendiga. Saludo a todos nuestros hermanos ahí en Crevillente, Alicante, España. Especialmente a el siervo del Señor ahí de ese lugar, nuestro hermano Rodrigo Pineda, su esposa, nuestra hermana Mari y sus hijos. Un saludo muy cordial, muy fraternal a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno que estemos nosotros en estos momentos en el mismo espíritu. Pues estamos separados por la distancia, pero estamos unidos en espíritu. Qué bueno que podamos poner un aporte para el reino de Dios y seguir edificando el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que no es un cuerpo local, sino que es un cuerpo universal, porque la novia del Señor Jesucristo es de 5 continentes, es una novia mundial, una novia internacional. Muy bien, eh, abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 11, verso 4 al 7. Dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado y bondadoso Padre Celestial, venimos delante de ti nuevamente a invocar ese sagrado y gran nombre que se nos ha dado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para acercarnos a tu gran trono de misericordia y gracia, Señor amado, para que vengas, unjas tu palabra, la vivifiques, vivificas al predicador y vivifiques la audiencia, Señor, que está oyendo tu palabra. Padre, darles a cada uno lo que necesita. Señor, suple toda necesidad espiritual y toda necesidad física, Señor, creyendo que eres el Dios todo suficiente, quien suple todas nuestras necesidades. Nos reportamos para este servicio y pedimos tu gran guianza y dirección a través del gran Espíritu Santo, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el tema que vamos a estar abordando le hemos colocado como título: examinándonos y tomando inventario. Muy bien, el tiempo que estamos viviendo hoy, un tiempo temible, pavoroso, aterrador, así como fue allá en Egipto, cuando Dios estaba hiriendo con plagas gravísimas y juicios terribles a aquel país, porque los hijos de Israel estaban a punto de ser libres de aquel yugo, de aquella servidumbre, de aquel sometimiento en que ellos se encontraban. Desde luego que la tensión, la preocupación y el pánico en aquel entonces era para Egipto, no para Israel. Lo mismo es hoy. El mundo entero está en angustia, está tensionado, está preocupado, pero eso
no es para el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Eso es para Egipto, para el mundo, porque Dios está dejando vaciar sus juicios, sus plagas sobre la tierra, castigando a este mundo por su maldad y su pecado. Y dice el profeta que en aquel entonces, cuando los hijos de Israel estaban en aquella jurisdicción que Dios les había dado, la cual era Gosén, estaban viviendo en un tiempo estremecedor, donde todo hombre se estaba examinando, todas las familias. Así es exactamente lo mismo hoy, que estamos viviendo en un tiempo estremecedor, en un tiempo terrible. Y así como estaban haciendo los hijos de Israel allá, en aquel éxodo, porque dijo el profeta que es un paralelo, y un paralelo es algo similar, algo semejante. Todo hombre y todas las familias se estaban haciendo un examen, porque ellos allá, cuando se les hizo el anuncio que iban a salir para aquella tierra de felicidad, aquella tierra de dicha, aquella tierra de gozo y placer, pues desde luego ninguno de ellos se quería quedar allí en Egipto para seguir siendo esclavos. Ninguno de ellos se querían quedar en la misma condición en que se encontraban anteriormente bajo la opresión de los capataces egipcios. Así lo mismo hoy nosotros tampoco queremos quedarnos aquí en Egipto, en la tierra. Por eso debemos estar en la misma actitud que estaba el pueblo del Señor en aquel entonces, examinándose, evaluándose cada uno de ellos a ver cómo se encontraban con el Señor. Ellos habían dejado de trabajar. Ellos habían cesado de sus labores y quedaron encerrados, quedaron recluidos allí en Gosén. Dios los aisló y le dio esa zona de seguridad. Pues el santo profeta de Dios dice en el mensaje La tempestad que se aproxima, que nuestra zona de seguridad hoy es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es la palabra. Eso es lo que nos hace un pueblo seguro, un pueblo protegido, un pueblo resguardado por Dios. Que estemos en la palabra, con la palabra, y seamos fiel a la palabra. Obedezcamos a Dios en todo. Eso es lo que nos va a hacer un pueblo blindado por Dios de todas esas plagas y esos juicios que están cayendo. Déjeme decirle que cuando ellos quedaron aislados, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, ellos no estaban en un relax, ellos no estaban en un recreo, ellos no estaban en un picnic, tampoco nosotros. Nosotros, así como estaban ellos, que se estaban examinando, así debemos estar nosotros. Y bueno, ¿para qué se estaban examinando ellos? ¿Por qué se estaban examinando? Es como el ejemplo que yo pongo cuando un paciente va a una consulta médica con el médico. El médico le dice acuéstese ahí en la camilla y le coloca el fonendoscopio en su corazón para chequearle el corazón, a ver cómo se encuentra su corazón. Le pone tensiómetro para revisarle cómo está la presión arterial. El médico le hace un chequeo, le hace un examen de pies a cabeza para ver cómo se encuentra y en qué estado, en qué condición de salud se encuentra ese paciente. Por eso era que ellos estaban examinando delante de Dios. Cada familia se estaba examinando, cada familia se estaba haciendo una evaluación, un chequeo
a ver si realmente le estaban llenando los requisitos a Dios para irse en ese éxodo que era su salida hacia aquella maravillosa tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel. Quiero dar la definición de la palabra examinar. La palabra examinar quiere decir investigar o analizar algo con detenimiento. Entonces, fíjese, si ellos estaban examinando, ellos lo estaban haciendo con detenimiento. Vuelvo y le repito el significado de esa palabra. Investigar o analizar algo con detenimiento. Ellos se encontraban ahí en Gosén, encerrados, y tenían tiempo para examinarse. Tenían tiempo para inspeccionarse cada uno de ellos. Y ahí habla de la palabra investigar. Entonces, ellos no estaban investigando ni examinando a otra familia. Ellos no lo estaban haciendo con otros. Ellos se estaban examinando ellos mismos. Se estaban chequeando ellos mismos. Se estaban evaluando ellos mismos. Porque yo no creo que un israelita estaba pendiente para ver si en las otras casas estaban haciendo así como el Señor les había ordenado. Yo no creo que un israelita se fue hasta la casa de otro israelita para ver si el cordero lo estaban haciendo asado o sancochado. Pues bueno, la orden que dio Dios era que tenía que ser un cordero sin tacha, un cordero perfecto, un cordero sin contaminación, y que lo que tenían que asar al fuego. Bueno, ya nosotros sabemos qué representa ahí el cordero ese perfecto, que es la palabra de Dios, y a nosotros se nos ha dado por gracia de Dios el cordero perfecto, lo cual es el mensaje de la hora, porque es una palabra limpia, una palabra sin tacha, una palabra sin contaminación, una palabra perfecta. El mensaje de la hora es un mensaje perfecto. Y ahí el fuego que está representando ahí en Éxodo capítulo 12, que es donde habla sobre eso, está representando el fuego del Espíritu Santo. Esta palabra se tiene que acompañar con el fuego del Espíritu Santo. Y cada israelita se estaba ocupando de lo suyo. No estaba investigándole la vida o examinándole la vida a otro. Una familia estaba en lo que estaba. Estaban tratando de cumplir a Dios las ordenanzas, las disposiciones que se les había dado a través del profeta Moisés, porque Dios se las dio a Moisés y Moisés se las transmitía al pueblo. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos. Entonces, ¿quién es el que se tiene que examinar? Uno mismo, así como estaban haciendo los hijos de Israel en aquel éxodo del Viejo Testamento. Cada uno se estaba examinando. Dijo el profeta, todo hombre se estaba examinando. Entonces, ellos estaban en lo que estaban. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, para eso era que se estaban examinando, a ver si estaban en la fe o no estaban en la fe. Lo mismo nosotros hoy, ¿para qué nos debemos examinar? Porque es la misma actitud
que tuvo el pueblo allá en ese éxodo es la misma actitud que debe tener el pueblo del Señor hoy. Debemos estar examinándonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe o no estamos en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Ellos no estaban probando a otros, ellos estaban probando a ellos mismos. Ninguna familia estaba probando a la otra. Ella se estaba probando ella misma. Lo mismo nosotros hoy. Dice, ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? De modo que así como actuó el pueblo de Dios en aquel entonces, exactamente la misma manera que debemos actuar nosotros. Ahora, el profeta del Señor relaciona esta palabra examinar con inventario. ¿Y qué es un inventario? La palabra inventario significa lista de lo hallado. Es como cuando se le hace un inventario a un negocio, sea un almacén, sea un supermercado, sea una tienda. Entonces, se hace un inventario y se trae la lista de lo que hay, de lo que está. Y el inventario también muestra lo que hace falta, porque si es un almacén, una tienda, lo que sea, se ven los huecos, se ven los faltantes. Entonces el inventario arroja ese resultado. Lo mismo nosotros hoy, sabiendo que la venida del Señor está a la mano, la venida del Señor está a las puertas. Debemos nosotros hacernos un examen, debemos hacernos nosotros un chequeo, debemos de nosotros hacernos una evaluación, debemos nosotros hacer un inventario para ver qué es lo que tenemos y qué no tenemos, para ver con qué contamos y con lo que no contamos. Entonces, al hacer el inventario, hermanos, ¿qué tal que uno de los faltantes sea lo principal? La señal. Que la señal en aquel entonces, en aquel éxodo, era una química, que era la sangre de ese cordero perfecto que ellos estaban comiendo con hierbas amargas y panes sin levadura. Esa sangre de ese cordero perfecto la tenían que colocar en el dintel y los postes de la puerta, que para ellos fue una química. Para nosotros hoy la señal no es una química. Para nosotros hoy la señal es el Espíritu Santo en el dintel de la puerta de nuestros corazones. Dijo el profeta, allí es donde Dios la quiere ver, en el corazón de cada creyente. Entonces, esa señal tiene que estar aplicada en cada uno de nosotros. Dijo el hermano Branham, aplique la señal a la casa. ¿Cuál casa? Esta casa. Y también aplica la señal a la casa. La otra casa. La casa donde convivimos con nuestros familiares. La casa que es hecha de ladrillo y tiene techo. Dice el profeta de Dios esto en el mensaje de la señal, página 42 y 43. Dice, cree en el Señor Jesucristo juntamente con toda tu casa. Aplica la señal a tu casa. Luego que hemos aplicado la señal a la casa, ¿qué debemos hacer? Botar toda la basura que se halla en la casa. Toda la falda corta, los pantalones cortitos, las barajas, los cigarros, la televisión, etc. Bote todo eso para la calle. Eso es si va a aplicar la señal. Oiga, bote todo eso para la calle. O sea, toda la basura que hay en la casa. Me refiero a esta casa. Así como en todas las casas. Hay que coger toda esa basura y botarla para la calle.
Y dice el profeta, eso es si va a aplicar la señal. Claro, porque si la persona no aplica la señal, entonces su casa seguirá siendo un vertedero, seguirá siendo un lodazal, seguirá siendo un basurero. Entonces, es aplicar la señal a esta casa, que es el templo del Espíritu Santo, y a la otra casa donde convivimos con nuestros familiares. Dice, no podemos tolerar tales cosas. No, señor. Tire todo eso para afuera. Los bailes y fiestas, la música mundana, los periódicos inmundos y todo lo demás que sea del mundo. Bótelo por la puerta y diga, vamos a limpiar esta casa. Hermanos, eso es aplicar la señal. Si usted va allá a la Biblia y si nosotros queremos saber cuál fue la disposición que tuvo el pueblo del Señor, cuál fue su postura allá en aquel éxodo cuando sabían que ya se iban para aquella maravillosa tierra espaciosa, ancha, que fluía con leche y miel, váyase allá al libro de Éxodo y se dará cuenta cuál fue la actitud, la disposición que tuvo el pueblo del Señor, y usted se dará cuenta que es exactamente la misma actitud que debemos tener nosotros como pueblo de Dios hoy, como el Israel espiritual. Es exactamente lo mismo. Debemos aplicar la señal. Y si usted se da cuenta, ellos estaban comiendo del cordero, el cordero perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y dice el hermano Brana que lo estaban comiendo en desesperación. Dice ahí en la Biblia que lo estaban comiendo apresuradamente. ¿Vio? Ellos estaban en lo que estaban. Ellos no estaban allí viendo telenovelas, viendo cuentachistes, viendo películas de Hollywood, esas películas que lo que se ve es el adulterio, la lujuria, el engaño, la mentira, derroche de pecado. ¿Y qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo en esas cosas? Hermanos, yo pienso que llegó el momento de que nosotros no debemos estar ya jugando a la iglesia, jugando al ser religioso. Tenemos que tener una postura, una actitud decidida y definida delante del Señor. Si somos o no somos. Ellos no estaban ahí comentando cuál era el último grito de la moda. Ellos no estaban ahí hablando de cuál era el último, lo último que había salido en celular o televisores. Ellos no estaban ahí comentando cómo iba la Liga Española, en qué puesto iba el Barça o el Real Madrid. Ellos no estaban en eso. Ellos estaban comiéndose el cordero apresuradamente, en desesperación. Y estaban en una actitud de salir, porque ya tenían sus zapatos puestos, tenían sus lomos ceñidos y tenían el bordón en la mano, y en la otra mano, con la otra mano estaban comiendo el cordero con las hierbas amargas y los panes sin levadura. Lo mismo es hoy, amados hermanos. Nosotros debemos estar en lo que debemos estar y no perdiendo no perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Debemos estar todos comiéndonos el cordero, debemos estar todos leyendo el mensaje, lo cual es el cordero, leyendo la Biblia, y la orden que se les había dado era que se tenían que comer todo el cordero, desde la cabeza hasta los cascos. Y es la misma orden que hemos recibido nosotros hoy. Tenemos tiempo para hacer eso. Tenemos tiempo para estar comiéndonos el cordero, lo cual es el gran mensaje de la hora. Un cordero perfecto. Ahora, cuando se hace un inventario, por ejemplo, a un supermercado,
Entonces ya traen la lista de todo lo que se halla allí, todo lo que hay, la existencia. Entonces dice, bueno, hay tantos bultos de frijol, pero no es suficiente. Hay que surtir más. Hay tantos bultos de azúcar, pero no es suficiente. Hay que surtir más. Hay tantas pacas de arroz, pero no es suficiente. Hay que surtir más. Lo mismo es acá con nosotros, mis amados hermanos. Al hacer nosotros el inventario, hermanos, recuerde que un inventario muestra lo que hay, los artículos, los productos que hay, y también muestra los faltantes, porque si es una tienda, un almacén, se ven los huecos. Entonces, posible, hermanos, estamos faltos de leer, de orar, de oír los mensajes del profeta, de hacer el altar familiar, de perdonar, porque si no perdonamos, Dios no oye nuestras oraciones. Nuestras oraciones no oyen a la presencia del Señor. Y cualquier cosa que uno le vaya a presentar al Señor, el Señor no la recibe. Nuestro canto, cualquier servicio que le vayamos a hacer al Señor, el Señor no lo recibe. Entonces, como les estaba diciendo, amados hermanos, que un inventario, posible hay cosas, pero no lo suficiente. Y bueno, nosotros posiblemente estemos orando, pero no lo suficiente. Así como en el inventario, lo que les acabo de explicar, que posible están ciertos artículos, pero dice, pero no lo suficiente. Entonces hay que reforzar, hay que surtir, hay que traer más. Posiblemente nosotros al hacer el inventario estamos ayunando, pero nos hace falta ayunar más. Estamos leyendo, pero nos hace falta leer más. Estamos orando, pero nos hace falta orar más. Estamos oyendo los mensajes en audio del santo profeta de Dios, pero nos falta oír más. Estamos haciendo el altar familiar, pero nos hace falta hacer el altar familiar más, rendirnos más, dedicarnos más, consagrarnos más. Y antes no teníamos tiempo para hacer estas cosas. Y nos quejábamos que no teníamos tiempo. Pero ahora, hermano, estamos en la casa. Tenemos el tiempo para hacerlas. No teníamos tiempo para ir a los cultos. Y ahora tenemos culto todos los días en nuestras casas. Al hacer el inventario, hermano, se da uno cuenta de las cosas que también les hacen falta. Ordenar su casa, ordenar su hogar. Y cada uno sabe en qué condición está su casa y en qué condición está su hogar. Y el inventario se hace, hermanos, el inventario que nosotros hacemos de nuestra vida espiritual, de cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque recuerde que el pueblo allá, en aquel éxodo, se estaban examinando. Es exactamente la misma actitud en que debe estar el pueblo de Dios hoy, examinándonos y haciendo inventario. Y cuando se hace el inventario, entonces para corregir, para enmendar y para arreglar las cosas erradas y equivocadas que estamos haciendo. Muy bien. Voy a leer unos extractos. El primer extracto lo encontramos en Compañerismo con Dios por medio de la reconciliación del año 56. Deberíamos tomar inventario y examinarnos rápidamente. Por eso les dije que el profeta de Dios relacionaba la palabra examinar con la palabra inventario, en la cual pues ya yo les di la definición de ambas palabras para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando y cuál debe ser nuestra disposición y postura como hijos de Dios en este día final, cuando también se está llevando a cabo un éxodo. Aquel éxodo fue un éxodo natural, este éxodo hoy es un éxodo espiritual.
O deberíamos tomar inventario y examinarnos rápidamente. Y cuando veamos el tiempo aproximándose, yo creo que ya el tiempo está a la mano. Y está diciendo el profeta del Señor que el inventario y el examen que nosotros debemos hacernos debe ser rápidamente. Por eso en aquel éxodo estaban ellos participando de la Pascua, que es un tipo de la comunión, apresuradamente. ¿Vio por qué Dios ha permitido las cosas así de esa manera? Que todos quedemos como hemos quedado, encerrados en nuestras casas. Hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. En el mensaje que haces aquí del año 59, que todos pongamos atención en esta noche, Señor. Pues yo creo que es tiempo que tomemos inventario, un tiempo de revisión. ¿Vio? En aquel entonces, cuando estaban cayendo las plagas y los juicios de Dios y esas enfermedades sobre los egipcios, el pueblo del Señor se estaba examinando, se estaba revisando. Es lo mismo que nosotros también debemos estar haciendo hoy, examinándonos, revisándonos, a ver si estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿En qué le estamos cumpliendo al Señor? ¿En qué le estamos fallando? ¿Qué debemos corregir? ¿En dónde están nuestras fallas, nuestras falencias? Dice, un tiempo, dice, pues yo creo que es tiempo que tomemos inventario. Un tiempo de revisión, pues no sabemos en qué momento será tiempo de irnos. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Así es que podamos considerar nuestros caminos en esta noche y también nuestros pensamientos. Que podamos considerar nuestros caminos en esta noche. Volcar toda nuestra atención hacia el Señor Jesucristo. No como lo ha hecho el mundo pecador, que ha volcado toda su atención hacia un virus. Nosotros volcamos toda nuestra atención es al Señor Jesucristo. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes. Allá han volcado toda su atención a esa pandemia, atendiendo a los heridos y a los muertos de esta pandemia. Pero nosotros debemos de volcar toda nuestra atención hacia el Señor Jesucristo y mirar para ver cómo estamos nosotros ante Él, ante su palabra, como creyentes, y verdaderamente nosotros estamos llenándole todos los requerimientos que Dios demanda de nosotros hoy. Y dice aquí el profeta, así que podamos considerar nuestros caminos en esta noche y también nuestros pensamientos. Dijo el profeta del Señor en el mensaje, considerando nuestros caminos, que si un gallo cuando cantó hizo considerar los caminos de Pedro, dice, ¿cuánto más nosotros? Entonces fíjese usted, dijo el profeta, que se necesitó un gallo que cantara para que Pedro considerara sus caminos. ¿Qué se necesita para que nosotros consideremos nuestros caminos? Bueno, yo creo que lo que a nosotros nos hace volver en sí, lo que nos hace reaccionar, lo que nos hace a nosotros producir un verdadero despertamiento es el gran mensaje de la hora. Y ahora Dios permite esto que está sucediendo también para que nosotros también consideremos nuestros caminos. Muy bien, en el mensaje, el mensajero del atardecer dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ven lo que quiero decir? Oh hermano, será mejor que hagamos inventario, pues realmente pudiera ser más tarde de lo que pensamos.
Bien, dice el profeta en el mensaje de identificación del año 63, estamos examinando, tomando inventario de nuestras vidas. Pudiera ser un poco antes del rapto, el llamado para irnos. Hermanos, yo creo que la resurrección y rapto están a la mano. Señales en el sol, señales en la luna, señales en el cielo, señales en la tierra. Señales en el cielo, los eclipses, avistamientos de platillos voladores, en la tierra, terremotos, maremotos, enfermedades, virus, bacterias, todo lo que viene aconteciendo en el planeta Tierra. Dice el profeta del Señor, tomemos todos inventario, no unos sí y unos no, es todo. Allá la actitud del pueblo en Egipto, cuando Dios daba las órdenes y las transmitía a través de Moisés, el pueblo, dice en la Biblia, hacía puntualmente lo que le decía Moisés. Lo mismo es hoy. Nosotros debemos estar haciendo puntualmente lo que nos ordenó el profeta William Marion Branham. Y dice que estaba en una actitud de reverencia, de respeto y adoración. Lo mismo es hoy. Nosotros deberíamos estar en esa misma actitud de reverencia, de respeto, de adoración hacia Dios, de alabanza, alabando y glorificando su santo y poderoso nombre, porque Dios todavía nos sigue prestando la vida, nos sigue prestando la salud. Dios todavía nos sigue guardando, y muy a pesar de que el mundo entero está siendo golpeado, está siendo azotado por estas plagas, estas enfermedades, Dios todavía nos sigue guardando, nos sigue protegiendo. Y dijo el profeta, el pilar de fuego todavía está con nosotros. Dice, tomemos todos inventario de nosotros mismos esta noche. Solo pensemos antes de orar, ¿cómo está mi condición con Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros debería de hacerse. Y para eso es el examen, para eso es el inventario. ¿Cómo está nuestra condición con Dios? Si he herido a alguna persona, si he causado que un pie se desvíe, cualquier cosa que haya hecho o dicho que haya sido errada. Hermano, al hacernos el examen, al hacer el inventario, tenemos que corregir, tenemos que arreglar todas las cosas que están erradas, pecados ocultos, cosas indebidas, cosas fuera de lugar que hayamos hecho. Todo eso hay que arreglarlo delante de Dios. Hay que ponernos a cuenta con Dios, porque así no podemos subir en ese rapto glorioso. Muy bien. ¿Por qué Dios permitió que Israel quedara así como quedó? Que quedaron por allá aislados, enclaustrados en aquella jurisdicción que se llamaba Gosén. Que Israel, estando allí en esa jurisdicción, ellos no tenían nada que ir a buscar algo para allá, para donde estaban cayendo las plagas, porque si los israelitas se hubieran movido de ahí, de ese lugar, y se hubieran ido para allá, para donde estaban cayendo esos juicios y esas enfermedades, también hubieran llevado esas plagas, lo hubieran acabado a ellos. Por algo estaban aislados, por algo estaban por allá apartados, porque Dios estaba hiriendo con juicio a aquella nación. Entonces, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel quedara así, por allá, encerrado? ¿Y por qué Dios permitió que nosotros también quedáramos acá recluidos, encerrados en nuestras casas?
y prácticamente privados de nuestra libertad, porque tenemos una libertad condicionada, sujetándonos a las medidas preventivas que han impuesto los gobiernos, y nosotros tenemos que hacer así porque tenemos que respetar a los que nos gobiernan y nos presiden, porque las medidas drásticas, las medidas rígidas y estrictas que han colocado, hermanos, es para nuestro bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos quedado así, de esta manera? ¿Por qué hemos quedado así en este confinamiento? Bueno, ¿por qué quedó Israel así? Por lo que estamos hablando. Para que se examinaran, para que se chequearan, para que se evaluaran, para que se hiciera un inventario. Así lo mismo nosotros hoy. Dios no hace las cosas por hacerlas. Él en todo lo que hace tiene un propósito, tiene un objetivo bien definido. Era para que también ellos se alistaran y se prepararan. Y ellos se alistaron y ellos se prepararon. Y Dios los liberó. Y Dios les cumplió la promesa que les había dado de llevarlos a esa maravillosa tierra. Lo mismo nosotros también hoy. Esto ha sido con un propósito, donde los gritos, el llanto, el dolor, la angustia y el pánico está allá en Egipto, en el mundo. Acá, en Gosén, donde nosotros nos encontramos, que Gosén es la palabra, es estar en la palabra, ¿verdad? Y acá, hermano, la mejor parte la debemos sacar nosotros. Esto debe convertirse en una bendición para nosotros, haber quedado así en este confinamiento. Esto se debe convertir en una bendición, en una bienaventuranza para todos nosotros. Haber quedado en esta cuarentena. Muy bien. Y yo creo, amados hermanos, que estos son ensayos de la apretura, aunque este aislamiento no ha sido por causas ni religiosas ni políticas, pero cuando venga la apretura, la persecución que estamos esperando, va a ser por causas políticas y religiosas, y ahí sí vamos a quedar nosotros aislados totalmente. Esto, de pronto, hermanos, vamos a superar todo esto. Pero entonces Dios está haciendo un ensayo. Dios nos está ensayando. Dios nos está entrenando. Dios nos viene ensayando hace rato. Dios nos viene entrenando hace rato. Y le voy a dar la definición de la palabra ensayo, que quiere decir poner en práctica una acción o actividad para poder perfeccionar su ejecución. Entonces, ¿para qué es el ensayo? Porque Dios nos está perfeccionando. Es como cuando alguien ensaya algo y lo ensaya y lo ensaya y entrena algo y lo entrena y lo entrena. Es para perfeccionar. ¿Vio? Y Dios nos está ensayando. ¿Vio? Es como lo que dice el profeta del Señor de Elías y Moisés. Porque ellos regresan nuevamente. Y cuando ellos regresan allá al pueblo judío, eso produce un avivamiento que sacude al mundo entero. Un avivamiento tan poderoso que dice el profeta del Señor, que bueno, ellos abren el sexto sello, oscurecen el sol, convierten la luna como en sangre, producen terremotos y traen una interrupción total de la naturaleza. Y dice el profeta que Elías y Moisés, ya ellos hicieron en el tiempo que ellos estuvieron aquí en la tierra, señales, prodigios, maravillas, milagros tremendos. Y cuando Elías y Moisés estén allá en Israel, Elías no se va a estar rascando la cabeza y diciendo, bueno, ¿y cómo hago yo para cerrar los cielos? No, amado hermano, ya él sabe cómo hacerlo, ya fue ensayado, ya fue entrenado. Lo mismo Moisés también, no va a estar ahí rascándose la cabeza. Oiga, ¿cómo hago para convertir las aguas en sangre?
o para traer las plagas. No, hermano, ya él sabe cómo hacerlo porque ya fue ensayado, ya fue entrenado. El profeta Moisés y el profeta Elías fueron entrenados. Y por eso cuando regresan hacen lo que hacen porque ya están ensayados. Dios no improvisa, nosotros somos los que somos irresponsables, negligentes, que siempre andamos improvisando, pero Dios, Él no improvisa. Y cuando Él hace las cosas, Él las hace bien hechas. Dijo el profeta del Señor, cuando Dios envía a alguien a un avivamiento, lo entrena primero, lo ensaya primero. Y Dios nos viene ensayando de hace rato, Dios nos viene entrenando de hace rato, y eso es con un propósito. Es para Dios moldearnos, para Dios pulirnos, para Dios afinarnos, para Dios perfeccionarnos. Voy a leer una última escritura que la encontramos en el Salmo capítulo 66. Dice lo siguiente. El Salmo 66. Porque tú nos probaste, oh Dios. Dios nos está probando también. Porque en estos momentos estamos cumpliendo una cuarentena y hay gente que no aguanta estas cosas. Entonces, fíjese, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entonces, fíjese, dos palabras ahí que les voy a dar la definición para que entendamos lo que está sucediendo, para que entendamos por qué Dios ha permitido todo esto, cuando es angustia y dolor para el mundo pecador, pero para el pueblo del Señor esto se convierte en una gran bendición. Mire, afinar, oiga, porque ahí dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Afinar quiere decir hacer que una cosa sea lo más perfecta, precisa o exacta posible. Porque probablemente nosotros no estamos dando la medida todavía. Y no probablemente, sino que es así, todavía no estamos dando la medida. Entonces Dios permite todas estas cosas para afinarnos, para que podamos nosotros dar la medida que Dios quiere que demos. Afinar quiere decir también perfeccionar, precisar o dar el último punto a algo. Oiga bien, quiere decir también hacer fino o cortés a alguien, porque a veces somos muy agresivos, a veces somos muy ordinarios, a veces somos muy ásperos, que herimos de palabra, de gestos, en actitudes, con hechos. Y Dios permite todo esto para sacarnos todo eso, para hacer una limpieza, para purificarnos. Dice, la palabra afinar también quiere decir purificar un metal, poner en tono justo los instrumentos musicales. Cuando se afina un instrumento, ¿por qué? Porque no le estamos tocando bien la música al Señor con nuestra vida, nuestros actos, nuestros hechos, nuestros frutos. Realmente da mucho que desear y todavía posible no estamos dando los frutos verdaderamente que debe producir un cristiano. Cantar o tocar entonando con perfección los sonidos. Cuando alguien afina la voz, si es posible no le estamos cantando bien al Señor, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Afinar quiere decir también mejorar el funcionamiento y rendimiento el motor de un vehículo mediante la limpieza y regulación de sus partes. Entonces todo esto Dios lo ha permitido para que nosotros mejoremos. Es un Dios sabio, un Dios que es la fuente de todo saber y es un Dios que sabe lo que está haciendo. Dios cuando hace un movimiento no lo hace por hacerlo. Dios cuando hace alguna cosa no la hace por hacerla, es con un propósito y un objetivo definido. Recuerden que viene una apretura, una persecución que la trae el Concilio Mundial de Iglesia. Ese debe ser el siguiente evento.
el Concilio Mundial de Iglesia trae una apretura, una persecución. Y dijo el profeta que la persecución a la iglesia lo que hace es que la iglesia llegue a su altura. O sea, cuando vengan a prohibir, a que prediquemos, a que cantemos con la libertad que lo hacemos, a que nos congreguemos con la libertad que hacemos, porque ya sabemos que viene un boicot, donde van a poner una cantidad de leyes y de prohibiciones, y entonces cuando venga esa apretura, la iglesia lo que hace es llegar a su altura, a un nivel donde Dios quiere que llegue, que es la estatura del varón perfecto, llega a un crecimiento, a una madurez, a una perfección. La iglesia del Dios vivo, la novia del Señor Jesucristo, llega a ser posicionada, colocada, adoptada. Y entonces lo que vamos a ver aquí sobre esta tierra es la manifestación de los hijos de Dios y un avivamiento que sacudirá al mundo entero. Entonces, hermanos amados, todo esto que está pasando es para bien del pueblo de Dios, no para mal. Dios ha permitido todo esto para que nosotros seamos bendecidos, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Padre eterno y Dios todopoderoso, te agradecemos por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente de pregonar tu palabra, de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te ruego, Padre, que esta palabra pueda hacer impacto en los corazones y pueda producir una consternación, una conmoción a tal grado, Señor amado, que todos, Padre Celestial, tengamos la misma actitud que tuvo los hijos de Israel allá en aquel éxodo, de examinarse, de evaluarse, de chequearse, Señor, de hacer un inventario, Padre Celestial, para corregir lo deficiente, corregir las falencias, Señor, y arreglar todas las cuentas contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.